Hola, muy buenas noches. Esta vez les voy a hablar de la valoración del estado nutricional por la licenciada Karina Peláez Méndez y la alumna Nayeli Silvia Martínez Flores. Como tal, pues tenemos en definición que la valoración nutricional puede ser definida como la interpretación de la información obtenida, pues esto a partir de los estudios antropométricos, bioquímicos y alimentarios clínicos. Pues con ello la ADA, American Diabetes Association, la define como un acercamiento integral para definir el estado nutricional, utilizando pues historiales médicas y nutricias, examen físico, mediciones antropométricas y los datos de laboratorio. Como tal, pues en la evaluación el estado nutricio, pues lo conocemos como es la condición física que presenta una persona como resultado del balance entre sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes. ¿Cómo se evalúa el estado nutricional? Pues con esto midiéndolo el peso, la estatura o la cantidad de grasas que posee el cuerpo de una persona, de acuerdo ya sabemos que a su edad o a su edad, peso y talla. Y pues también si es masculino, niño, adulto mayor. Pues ya sabemos que estas medidas, llamadas antropométricas, son útiles y prácticas y al compararlas con un patrón de referencias nos permite evaluar si la persona tiene un estado nutricional normal o tiene alguna deficiencia de sobrepeso u obesidad. ¿Cómo vamos a empezar a percatar o a saber el estado nutricional del individuo y cómo se determina a través de estos sistemas? En ello se va a determinar pues, la evaluación de la composición corporal, que esta está condicionada por el aporte de nutrientes, especialmente de los macronutrientes, la determinación de la ingesta de nutrientes. Asimismo, pues con ello sabemos que es la comparación entre la ingesta real de los mismos y los valores de la referencia, que nos van a permitir sospechar si nuestro estado nutricional es bueno o malo. La evaluación química del estado nutricional, que nos va a permitir establecer las repercusiones de esos deficientes celulares. También, por último, pues la evaluación clínica del estado nutricional. La deficiencia de un determinado nutriente que llega a ser importante y se producen lesiones macroscópicas que se visualizan perfectamente y ayudan a diagnosticar pues algún déficit. Pues también debemos de tener en cuenta que al momento de nosotros entrevistar a nuestros pacientes debemos de ser empáticos para poder llevar a cabo el tratamiento y de tal manera pues que el paciente se sienta en confianza, ubicando también la norma para evitar cualquier problema o situación que exista o persista con nuestro paciente, pues ya que en muchas ocasiones pues nos dan datos personales donde nosotros como profesionistas debemos de tener ética en el aspecto pues de estar con ellos. El material que ocupamos para tomar las medidas antropométricas pues es un plicómetro, que este instrumento es de ligera presión y se utiliza para medir los pliegues cutáneos en milímetros y así poder determinar la distribución de la grasa corporal. La cinta métrica, la cual se utiliza para tomar la circunferencia de la cintura, cadera, muñeca, circunferencia media del brazo, pantorrilla y el talón de la torrilla. El estadímetro, que en ella sabemos que se determina la altura del paciente, y con la báscula pues sabemos el peso exacto del paciente. En los pliegues cutáneos, el método utilizado para la estimación indirecta del porcentaje de grasa corporal pues es el espesor de un doble pliegue de piel y tejido adiposo subcutáneo comprimido. Eh, con ello vamos a encontrar pues también el peso corporal y la talla, que es la medida antropométrica clave respecto a la salud del individuo. El indicador global de la masa corporal es el parámetro fundamental para enjuiciar el crecimiento en longitud, pero menos más sensible que el peso a las deficiencias nutricionales. La relación peso-talla, donde nos va a decir el índice nutricional de nuestro paciente y se va a basar en la comparación de la relación simple del peso y la talla del paciente con la relación del peso-talla para su correspondiente plan de alimentación. Con ello pues tenemos que el inferior es la malnutrición de 90 a 100 pues es un peso normal y de 110 a 120 es un sobrepeso. Y pues de 120 hacia arriba pues tenemos una obesidad. Elementos para la evaluación nutricional.
como tal ya habíamos platicado un poquito de la historia clínica nutrológica, donde el conjunto de documentos y herramientas que permiten reunir información mediante una entrevista con el paciente. Fichas que identifican, pues este apartado llevan los siguientes datos como son el nombre, el sexo, la edad, el domicilio, así como la información necesaria para nosotros conocer a nuestro paciente. Esto incluye pues la fecha y la hora de la valoración y un punto relevante que es el apartado del movimiento de la consulta, en lo cual pues también al momento que el paciente esté otorgándole consulta, pues es muy importante que esté llevando sus bioquímicos cada mes. Pues con ello también vamos a tener una mejor evaluación nutricional para su tratamiento. La historia también su diagnóstico. También debemos de conocer su historia cultural, socioeconómica, relacionado pues todo esto con el entorno al paciente, las religiones, las tradiciones, los gustos y las preferencias de los alimentos o un mayor consumo de alimentos, con quién vive, si él prepara los alimentos o si come solo, come en la calle o si cocina o si tiene algún tipo de discapacidad que no permita que los alimentos los pueda preparar él. También su historia de hábitos alimenticios o dietética, donde pues el individuo con el número de comidas nos va a decir qué comidas, un recordatorio de 24 horas donde él nos implique y nos explique qué es lo que va a comer y sus horarios fijos en donde realiza el consumo de sus alimentos y los tiempos destinados pues para sus comidas. Y como sabemos, pues también es muy importante preguntar que si existe alguna alergia en algún alimento de su consumo. La evaluación antropométrica dependerá de las dimensiones físicas y la composición corporal del paciente. Pues con ello es para evaluar el estado nutricio del cualquier individuo en la imagen presencial. Las medidas antropométricas pues se realizan de la envergadura, que es la brazada, que es de la brazada hacia el esternón, la medición del talón rodilla, la circunferencia de cintura cadera, la media del brazo y la muñeca. Así que ya sabemos como tal pues que los pliegues bicipital, tricipital, subescapular y el suprailiaco. En el bicipital pues ya sabemos que es un pliegue cutáneo que es vertical en el aspecto anterior del brazo y sobre la loma del músculo bíceps directamente opuesto al sitio del pliegue tricipital. El tricipital pues es el sitio más común, el pliegue cutáneo tricipital, que es la cara posterior del brazo sobre el músculo tríceps. A medio camino pues entre la proyección lateral del proceso acrómino de la escápula y el margen inferior del proceso alecrón pues es el cúbico, donde pues realmente vamos a hacerle ahí una medición para saber la circunferencia media de brazo de nuestro paciente y poder sacar su pliegue cutáneo tricipital. En el subescapular, pues está 1 centímetro por debajo del ángulo inferior de la escápula y el eje longitudinal del pliegue cutáneo está a un ángulo de 45 grados. En las mediciones del lado derecho del cuerpo y la inversa de las mediaciones del largo o izquierdo del cuerpo. La medición se realiza con el sujeto de pie y con ambos brazos relajados a los lados, la piel sujetada 1 centímetro arriba y medial al sitio de la medición o largo del eje. El suprailiaco, este pliegue cutáneo es medido justo arriba de la cresta ilíaca en la línea media axilar. El eje longitudinal sigue las líneas naturales del desdoblamiento de la piel, líneas topológicas llamadas líneas Langer. Pues ya sabemos que el sujeto debe permanecer recto y de pie con los pies juntos y los brazos colgados a los lados, aunque los brazos pueden estar separados del cuerpo y flexionando ligeramente para mejorar el sitio. Este es el pliegue suprailiaco. La envergadura abrazada, nos va a dar una mayor exactitud de la altura, donde pues el pliegue es justo arriba de la cresta ilíaca en la línea media axilar. El eje longitudinal sigue las líneas naturales de desdoblamiento de la piel y de ahí de la manera del índice hacia el esternón es donde vamos a sacar pues la envergadura o brazada de este pliegue cutáneo.
La circunferencia cintura-cadera, que vamos a permitir conocer la distribución de la grasa abdominal y los factores de riesgo que conllevan pues estos. La circunferencia de cadera, que nos va a hacer es un indicador de la distribución de la grasa corporal, pues esta se va a medir a nivel del máximo relieve de los músculos glúteos y casi siempre pues condiciona con el nivel de la sínfisis pubiana en la parte frontal del sujeto. Talón rodilla, que es una medida alternativa para obtener la talla del sujeto, y se mide la distancia entre el talón y la parte más alta de la articulación de la rodilla por la parte lateral externa. Ya sabemos que es con la pierna flexionada en el individuo sentado y formando un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pantorrilla. Los cálculos de composición personal pues son el índice de masa corporal, el peso ideal, el porcentaje de grasa corporal y el porcentaje de masa muscular. La evaluación bioquímica pues también nos va a permitir identificar algunas deficiencias o excesos de ciertos nutrimentos, así como alteraciones antes de ser reflejados en medidas antropométricas. Pues vamos aquí a poder identificar los parámetros en base a los resultados bioquímicos que nuestro paciente nos otorgue en ese momento de la consulta. Como tal, pues aquí tenemos un paciente de evaluación nutricional, es un paciente de 40 años con un peso de 71,90, tomándole la envergadura, mide 1,69, lo cual pues nos dice que en el índice de masa corporal tiene un 27% y es el sobrepeso. Tiene un sobrepeso, una medición de talón rodilla de 57 centímetros, la circunferencia de piernas de 33 centímetros y la cintura 87 centímetros y la cadera 95 centímetros. Haciéndole su cálculo de las medidas antropométricas, nos dice que bicipital tiene 4 centímetros, tricipital 11 centímetros, el subescapular 25 centímetros, suprailíaco 16 centímetros, y esto nos va a llevar a que tiene un porcentaje de grasa de 37,8 de músculo, una grasa corporal de 23,1 y su complexión es pequeña y es una persona androide, es una persona sedentaria porque no hace ningún ejercicio y su requerimiento calórico pues es de 1659 calorías. Entonces, este paciente nos refiere a que sus estudios de laboratorio pues llegan a los niveles, están estables como tal y pues realmente pues su consulta nada más es por el sobrepeso que tiene y pues no hay mayor probabilidad más que lleve un plan de alimentación adecuado con sus respectivas calorías que le corresponden y de acuerdo a su evaluación nutricional que se le otorgó. Como conclusión tenemos que la aplicación de los métodos de elaboración de la composición corporal pues sabemos que deberá adaptarse a la situación de acuerdo a la persona, pues ya sea sano, enfermo, deportista, niño, adultos mayores, o pues de esa manera conoceremos la circunferencia de nuestro paciente, cómo es el peso y la talla. Asimismo, pues la evaluación nutricional, y así sabremos si existe una desnutrición, sobrepeso, obesidad o un resultado importante sobre los estudios bioquímicos que el paciente nos presente. Como nutriólogos, pues es un gran impacto conocer la norma la norma del expediente en tu práctica diaria, sí es muy factible, pues ya que con ella pues nos va a ayudar para darle la confianza, el respeto y la calidez y elemento confortable siendo amigable con nuestro paciente. Pues con ella nos va la confidencialidad ética profesional estableciendo lo cual pues regula toda la información. Esta norma 004 es la confidencialidad y el expediente pues del paciente, ¿no? Más que nada pues hay que tener un poco de respeto con lo que el paciente pues nos dice o nos informa en esos momentos o también tomar de tal manera pues la decisión que el paciente requiera. Si el paciente decide llevar el tratamiento es aceptable y si el paciente no lo requiere así es también aceptable. De tal modo que el paciente pues se sienta a gusto con el plan de alimentación que se le otorga. ¿Son relevantes todos los apartados que contiene la historial clínica nutricional? Sí,
ya que con ello pues vamos a conocer de mayor manera a nuestro paciente. También es muy importante también conocer sus